Este es el Valle de México, esto incluye la Ciudad de México y los municipios conurbados que son parte del Estado de México. ¿Por qué? Por razones naturales, se comporta en términos demográficos, en términos económicos y en términos, consecuentemente, epidemiológicos como una sola entidad, aunque en términos político-administrativos sean dos estados libres y soberanos. Y vean ustedes cómo recordarles que el punto, que aquí está el 7 de mayo, recordarles que esta 7 de mayo, habíamos dicho entre el 6 y el 8 de mayo llegaremos al punto ACME, al punto máximo. Cosa que ocurrió en su momento, si revisan curvas, esta misma curva en fechas pasadas, habíamos tenido eso. ¿Qué estamos viendo? Que la predicción, desde luego, quedó rebasada porque hay persistencia. Llevamos ya cerca de 17, 18 días en donde se ha estancado el descenso de la curva, no tiene un patrón ascendente. Esto no debe distraernos, estas espigas que salen periódicamente, que suelen ser retrasos en el proceso de notificación. Hemos comentado muchas veces que los fines de semana hay menor eficiencia de la notificación, razones múltiples, incluida la ausencia de personal, y se actualizan en lunes y martes generalmente. Pero ya no está teniendo un patrón descendente como en su momento lo tuvo, aunque había rebasado un poco la curva de predicción, y está teniendo una meseta. Vean la hospitalización con respecto a la predicción, a pesar de que tenemos una cantidad importante de casos por encima de la predicción, la hospitalización está todavía por debajo de la predicción, lo cual es ahí donde están los claroscuros. ¿Nos gusta que haya demasiados casos adicionales a la predicción? Por supuesto que no, pero es una realidad y tenemos que conocerla. Si eso lleva a que se sature el hospital, no, afortunadamente no, como lo mostramos en el monitoreo de la hospitalización. Y aquí tenemos la predicción, pero ciertamente está también estancada el cambio y rebasa ya un poco de la predicción, no está en el sentido de lo que queremos. La terapia intensiva aún menos. Tuvo un periodo sostenido de incremento, pasó del punto de la predicción, de la fecha de predicción, y se ha mantenido. Aquí ya está en una meseta con un descenso ligero, todavía muy ligero para ser interpretable, pero ojalá que en su momento empiece a descender, por supuesto más allá de la predicción, pero definitivamente no rebasando la ocupación disponible o la capacidad de ocupación disponible. Tijuana, Baja California, se cumplió la predicción, llegó al punto máximo, eso ocurrió el 25 de abril, posteriormente empezó a descender y la predicción ha sido muy apropiada para lo que ocurrió en la realidad. La fecha presente es esta, o hace un par de días, el 8 de junio, Tijuana va de salida en su epidemia. Pero ojo, Tijuana, no se vayan a salir de sus casas, esperen un poquito, falta poco tiempo, porque además Mexicali no está ocurriendo todavía esto. Todavía no está ocurriendo esto. En Mexicali, al contrario, todavía tenemos ascenso. La ocupación hospitalaria, ahí está, empezó a descender, quedó siempre por debajo de la predicción, va descendiendo y va muy fiel a la predicción. La siguiente, ocupación en terapia intensiva, Tijuana, se rebasó la predicción, es una meseta larga, y esto es un efecto, se podría decir, paradójico, es un efecto donde algo no deseado, más bien algo deseado se convierte en algo no deseado. Lo explico de esta manera. Entre más éxito se tiene en la atención de las personas en terapia intensiva, eso es algo positivo, porque la probabilidad de que se recuperen y sobrevivan a la hospitalización, pues es alentadora. Sin embargo, se mantienen en el hospital y obviamente ocupan camas y obviamente no se desciende en cuanto a las camas utilizadas. Cancún, Quintana Roo, en general bien, rebasó la predicción, sí la rebasó, pero desde el momento del ACME, que está gruesamente aquí, se había predicho para el 27 de abril, hemos tenido un decremento sostenido. Entonces, esos son casos nuevos. Cancún. Hospitalización en Cancún siempre estuvo muy por debajo de la predicción y con holgura respecto a las camas disponibles, la siguiente. Y en terapia intensiva rebasó un poco la predicción, todavía no está claro un patrón de descenso. Aquí está este efecto paradójico o contrario a la intuición, en donde
un bien, que es conservar la vida de las personas, desde luego resulta en una situación donde no desciende el número de personas que están en el hospital, por lo menos durante ese tiempo. Culiacán, Sinaloa, en su momento iba bien hasta este punto y luego empezó a tener una especie de segunda curva. Ahorita vamos a ver de otro estado que ya hemos comentado, donde este fenómeno se ve más claramente. Pero definitivamente rebasó la predicción. Estos son los casos nuevos y con mayor razón en Culiacán se tienen que mantener en casa, reforzar los cierres de ciertos espacios públicos, incluyendo los centros comerciales. Hospitalización rebasa un poco la predicción, pero está lejos de la predicción que se había hecho en cuanto al número de camas que se iban a necesitar. Y por lo tanto tenemos holgura también en Culiacán, la siguiente, o en Sinaloa en general. De terapia intensiva, más retador, llegó gruesamente a 4/5 del punto de máxima capacidad y ahí está Culiacán, terapia intensiva. La siguiente, Villahermosa, Tabasco. Con Villahermosa hemos ilustrado, ustedes han visto esta curva en tiempo prácticamente real. No la presentamos diario porque no se apreciarían los cambios, no son tan notorios si lo vemos diario, pero aquí está cada semana y vemos los cambios. En Villahermosa, Tabasco, habían tenido un ascenso, empezaron a tener un descenso, esto fue muy positivo y algo ocurrió, que ese algo no es seguramente otra cosa más que contagios, en la medida en que las personas estuvieron reunidas en el espacio público y volvió a levantar la curva epidémica. Es como si fueran dos curvas, esta y esta. Técnicamente esto se llama curva bimodal, rebasa la expectativa de la proyección. La siguiente, sin embargo, en hospitalización tenemos todavía holgura respecto a lo que se previó y los recursos que existen, rebasa un poquito la predicción, va a tardar más el descenso. La terapia intensiva con también exceso de lo que se había predicho. Pero en todos los casos, quiero dejarlo muy en claro, la gráfica de columnas de ocupación hospitalaria nos muestra que no están a tope los hospitales, no están saturados. Cuernavaca, Morelos, lejos del fenómeno de predicción, hemos identificado que esto tiene que ver con varias cosas. Uno, tuvimos una velocidad más grande que en otros estados en lograr ampliar la capacidad. Hospitalización, de manera muy constante, se ha mantenido con algunas pequeñas fluctuaciones y la terapia intensiva todavía no rebasa, pero la tendencia sugiere que va a rebasar la predicción, no así la capacidad instalada. La siguiente. Veracruz, una curva muy bien definida desde el inicio, subió, bajó, continúa todavía, pero vemos ya una tendencia sostenida hacia la baja y desde luego rebasó la expectativa, pero va ya claramente hacia la baja. Estos son nuevos casos, esto es hospitalización, holgura con respecto a la predicción y en terapia intensiva rebasa también un poco, todavía la ocupación en terapia no tiene un patrón claro de descenso. Esto es Veracruz, el puerto de Veracruz. La siguiente. Tlaxcala, una curva muy bien definida, llegó a su acmé donde se había predicho y está con una clara tendencia hacia abajo, está dentro de los intervalos de la predicción. Lejos en términos de la predicción respecto a hospitalización y lo mismo en terapia intensiva. La siguiente, por favor. Todavía lejos respecto a lo que está predicho y mucho más lejos respecto a la ocupación disponible. La siguiente. Acapulco, Guerrero. Comunicamos aquí también en tiempo real, tuvimos una dificultad hace 2 semanas, casi 3 semanas, en especial en un fin de semana, llegamos a un punto de saturación, tuvimos que intervenir de manera muy intensa, gracias nuevamente a las Fuerzas Armadas, tanto Defensa como Marina, se amplió la capacidad, gracias a INSABI que también contribuyó a organizar, gracias a la filantropía, incluyendo la Fundación Teletón, gracias a nuestro colega Rocío Bárcena del DIF, que también organizó los esfuerzos y por supuesto, esto ya tuvo una buena respuesta y hay una fase de descenso. La siguiente, lejos en cuanto a la predicción y terapia intensiva, que fue donde tuvimos la dificultad, sí rebasó en su momento, pero ahorita con capacidad renovada. Oaxaca, al inicio tenía una curva muy difusa, muy generalizada, que tenía que ver con un estado muy disperso geográficamente, con un sistema de salud muy concentrado en la capital y, sin embargo, ya después ha cobrado forma, hay un descenso ya muy claramente identificable. La siguiente. Le llamamos descenso identificable, o sea, es un poco arbitrario, cuando por más de 2 semanas después del momento ACME ya se ve un patrón sostenido de descenso. Pero quiero dejar muy en claro, no es garantía de ninguna manera, en ningún caso, es garantía de que va a seguir la trayectoria. En cualquier momento donde se relajara
el confinamiento, puede haber un rebrote. A eso nos referimos con el rebrote. Esta es la hospitalización y la hospitalización de terapia intensiva en Oaxaca. Sonora, esto es el estado en general, las predicciones se hacen a veces por ciudad, a veces por estado, tenemos las dos combinaciones, una curva bien definida, todavía va al ascenso, todavía no llega al momento máximo, cuidado Sonora, porque está todavía en ascenso. En ascenso las hospitalizaciones, aunque lejos de la predicción y con capacidad suficiente. La siguiente, lo mismo para la terapia intensiva. La siguiente. Chiapas. De Chiapas tenemos también para todo el estado, desde luego Tuxtla, la ciudad más representativa, seguida de San Cristóbal, todavía lejos del punto máximo, en fase de ascenso. Hospitalización, lejos todavía de la predicción, y lo mismo la terapia intensiva. En Guadalajara, lo hemos comunicado también a lo largo de varias semanas ya, habíamos tenido un crecimiento muy lento de la epidemia, pero sostenido. En este momento no hay duda que en Guadalajara ya llegaron al punto de inflexión. El punto de inflexión es precisamente donde el crecimiento ya no es lineal y empieza a ser geométrico o exponencial. No hay un punto definido de día, pero en general es esta zona de aquí donde cambia la trayectoria de la curva y van claramente al ascenso. Cuidado Guadalajara, porque en el momento en que se redujeran las medidas de restricción de la movilidad en los empleos, en las plazas públicas, en cualquier otra actividad en el espacio público, centros comerciales, restaurantes, cualquier lugar, esto empezaría a acelerar la curva epidémica. Mucho cuidado en esta ciudad, igual que será en Monterrey, no por otra razón más que son la segunda y tercera zonas más pobladas del país. La hospitalización también va en crecimiento, lejos están todavía del momento de predicción del punto máximo, es 27 de junio, Guadalajara, la siguiente. Y la terapia intensiva lo mismo, va en ascenso. Monterrey, finalmente, características, está lejos de la predicción, sin embargo, también ya con un patrón de ascenso sostenido. Es probable que en las siguientes pocas semanas, durante este intervalo, esto empiece a definirse mucho más alto y que cuando hagamos la actualización, o hagan más exactamente los matemáticos, la actualización de la predicción, tengamos una curva mucho más aguda, más alta y más corta. Sin embargo, en la predicción, hasta el momento, esto es 25 de agosto, y todavía aquí está truncada por el ejercicio visual, pero esto se va a proyectar hasta septiembre y hemos dicho podría llegar a octubre. Por eso dijimos Monterrey puede ser la última de las epidemias en las urbes. Cuidado Monterrey, porque en el momento en que redujeran la restricción de movilidad en sitios públicos, sitios de congregación de cualquier naturaleza, incluidos los empleos formales, sobre todo aquellas empresas que son de alta densidad, de alta cantidad de personas trabajando, esto podría contribuir a disparar la curva epidémica.